Mi abuelo siempre me dijo, tenés que ser alguien en la vida y para ser alguien tenés que tener una profesión. Yo quería ser millonario porque en realidad éramos muy pobres, así que pensé cuál era la profesión a la que podía aspirar y que me permitiría cumplir mi sueño. Como en Paraguay hace calor casi todo el año, hice un curso rápido de refrigeración. No sé, se me ocurrió, tampoco era de aquellas personas que pasarían la vida estudiando. Quería algo más simple y rápido. Monté un taller de refrigeración en Luque. En principio me fue difícil, pero fui adquiriendo prestigio, ganaba lo suficiente, pero pronto entendí que aquello no me haría rico. En fin, enfrié la cabeza y seguí reparando heladeras. Una noche, escuché que alguien golpeó la puerta de mi taller. Ya era muy tarde, por lo que la abrí con extremo cuidado. Eran 3 chicos de menos de 15 años. Estaban nerviosos, inquietos, sus ojos brillaban en la noche. Pronto me di cuenta que eran drogos. Trajeron una vieja heladera. Sí, les dije. Mira, señor, dijo el más inquieto. Mi abuela quiere vender esta heladera porque ya no tiene ni para comprar pan. Está vieja, pero todavía funciona, dijo por la heladera. Me quedé pensando un rato, si no resuelvo pronto esto, me veré en problemas. Tal vez intenten acuchillarme, o si les compro, tendría problemas con la policía, porque efectivamente no creí en el cuento de la abuela. Seguro que aquella heladera era robada. Me rasqué la cabeza y pregunté, ¿por cuánto? Uno dijo 50.000 guaraníes, el otro 80. En realidad, sus pretensiones no eran exageradas, no me iba a costar muy caro deshacerme del problema. Al día siguiente, llamaría a la policía y les entregaría el aparato. Evidentemente, alguien lo iba a reclamar. Me dolió profundamente ver a la juventud de mi barrio perdida por las drogas. Sé que no les ayudaría en nada comprándoles un objeto robado, pero los veía muy nerviosos, dispuestos a todo para adquirirla que calmaba sus ansiedades. En cierta forma, yo estaba en peligro. 50 lo que tengo, dije. Se miraron entre sí y dijeron, oíme. Les di el dinero. Ellos mismos se encargaron de meter la pesada heladera en el interior del taller. Me pasaron la mano y desaparecieron en la densa oscuridad de la noche. Cerré la puerta con llave y me quedé un largo instante observando el aparato. Tendría más de 30 años, 40 quizás. ¿Cómo era posible que todavía funcione? Decidí comprobarlo. Lo conecté a la electricidad. El motor hizo un fuerte ruido. A mí me pareció escuchar un grito. La luz del taller pestañeó 3 veces, pero luego volvió a la normalidad. Me asusté. Sentí un pirín inexplicable. Comprobé que el aparato sí funcionaba. Al intentar abrir la puerta, un olor nauseabundo hizo que me apartara unos metros. Evidentemente, hacía tiempo que no la usaban. Habrán robado del depósito de alguna casa, pensé. Pero ¿cuál fue aquel grito que escuché? ¿Provino de la calle? Absorto estaba en mis pensamientos cuando volvieron a golpear la puerta. Esta vez estaba dispuesto a no abrirla. Me acerqué a mirar por el ojo de la cerradura para ver si los chicos habían vuelto o si ya era la policía. No vi a nadie, me quedé en silencio por si insistían. No lo hicieron. Cuando volví hacia el centro del taller, me golpearon otra vez. Corrí y la abrí para descubrir al bromista. La sorpresa fue grande. No había nadie. Salí hasta la mitad de la calle para ver si alguien se ocultaba detrás de unos vehículos que estaban estacionados. Tampoco encontré a nadie. Me costó entender lo que estaba pasando. De pronto vi que las luces del taller se encendían y apagaban con una intermitencia inusual. Corrí hacia el taller y desenchufé la vieja heladera. En ese momento la puerta, que estaba semiabierta, se cerró con violencia. Allí entendí que estaba siendo testigo de algo no normal y que todo tenía que ver con aquel artefacto eléctrico que había dejado meter en mi casa. Intrigado por la experiencia, no salí corriendo. Intenté volver a abrir la heladera, pero no pude. No tenía sentido. Jamás unas láminas de goma con imanes podrían tener tal capacidad para cerrar aquella heladera con semejante fuerza.
Volví a conectar el aparato. En ese momento, los tubos fluorescentes del taller explotaron. Chispas de electricidad caían del techo. La llave termomagnética se desactivó, todo se oscureció. Del susto retrocedí y caí al suelo. En eso volvieron a golpear la puerta, esta vez con más fuerza. La arañaban con violencia. Escuché un alarido rabioso que retumbó en la oscuridad de la noche. Los perros del vecindario ladraban alocados. Tendido en el piso, en plena oscuridad, retrocedí como pude para escaparme hacia el fondo de la casa. Ya no quería saber nada. Fue el momento en que la puerta del taller se abrió con violencia. El picaporte cayó en pedazos en el suelo. Lo que vi, jamás lograría describirlo con precisión. Era una espeluznante presencia, iluminada por la luz de la calle. Distinguí el cuerpo desnudo y lacerado de una mujer que caminaba rengueando hacia el interior del taller. Lo pude ver. La mujer no tenía cabeza. La imagen era brutal, estremecedora, desgarrante. Un frío temblor me corrió todo el cuerpo. Lo único que atiné a hacer era quedarme quieto y callado en una esquina. La espectral figura caminó lentamente, arrastrando sus pies heridos. Se dirigió hacia la ladera, la abrió. Un destello de luz iluminó aquella aterradora escena. Hurgó en una bolsa negra que estaba en el interior del refrigerador y sacó su cabeza. La insertó en su cuello, dio unos leves movimientos de izquierda a derecha, luego de arriba hacia abajo. Se acomodó el cuello, cerró la puerta y se alejó lentamente. Con ese andar arrastrado que daba escalofríos, salió a la calle. Yo estaba petrificado en el suelo. Intenté levantarme cuando me di cuenta que me había orinado encima. Mi respiración acelerada me indicó que aún estaba en shock. Fui hacia la puerta temblando, miré hacia la calle. Estaba vacía. Los perros seguían ladrando nerviosos. Cerré la puerta, la trabé con un tablón. Busqué una luz portátil, iluminé el taller, desconecté la ladera por las dudas. Me duché, fui a la cama, reproduciendo una y otra vez en mi golpeado cerebro hasta el amanecer toda esa escena vivida. Temprano, muy temprano, fui a la comisaría. Solo les dije que unos drogadictos me habían vendido una heladera que suponía fue robada y que la quería devolver. El oficial me dijo: en efecto, unos vecinos denunciaron anoche que vieron a unos chicos sacar una heladera de la vieja casona abandonada. 2 agentes de la policía me acompañaron en una patrullera hasta mi taller, cargaron el maldito refrigerador y lo devolvieron a su lugar de origen. Por curiosidad los acompañé. En la casa abandonada, uno de los agentes me contó una terrible historia. Dijo que hace como 30 años atrás, en esa vivienda ocurrió un horrendo crimen pasional. Una joven mujer fue asesinada por su concubino. Para deshacerse del cuerpo, el hombre la cercenó en 5 partes y arrojó sus restos en distintas zonas de la ciudad. Misteriosamente el hombre había guardado la cabeza de su mujer en esta heladera. Nunca explicó por qué. El secreto lo llevó en la tumba. Murió hace un tiempo, después de cumplir una condena de 20 años. Por el barrio corre la increíble versión de las apariciones de la mujer buscando los restos de su cuerpo. Pero esas son fantasías populares, me dijo. Le miré al oficial y no le dije nada. Me hizo firmar un documento y me alejé de allí. Nunca más pude reparar una heladera.